Hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este mini video, mini tutorial donde voy a estarles compartiendo este hermoso portalentes o portagafas tejido a crochet. Ustedes saben mis chicas que yo todo lo que se vuelve viral se lo subo al canal, así que esto está muy viral por TikTok de forma de oso, de forma de perro, pero en esta oportunidad y aquí en el canal quise grabárselos de otra manera y es en forma de Hello Kitty y en forma de Kuromi. En los comentarios puedes escribirme de qué otro diseño o qué otro personaje o animal te gustaría que lo trabajáramos. También el comentario que tenga más me gusta o más like, pues ese será el que estaremos trabajando más adelante. Así que escribe en los comentarios de qué te gustaría. Vamos a estar haciendo primero en este video el de Kuromi. Lo vamos a trabajar en este personaje. Y al final del video debes quedarte hasta el final porque al final te voy a estar dando las indicaciones para trabajar el de Hello Kitty. Solo te anticipo que la base es exactamente igual, solo debemos cambiar los colores. ¿Listo? Las orejitas y los detalles sí son un poco diferentes, que al final te estaré dando las indicaciones para que realices el de Hello Kitty. Yo tengo estas gafitas que son grandes, pero sirve también para gafas de niño, de adulto, gafas de sol, porque lo hicimos a la medida y los ojitos están ubicados justo a la medida para que queden dentro del lente de la gafa. Lo mismo la nariz, la ubicamos justo en el centro, ahí yo les estaré indicando en el tutorial. Nuestro portalentes o portagafas mide 16 centímetros de largo y de ancho 6 centímetros. ¿Listo? O de alto 6 centímetros y de largo 16 centímetros. Está tejido con macramé, que es 100% acrílico y de 2 milímetros de grosor. ¿Por qué lo trabajamos así? Para que nos dé firmeza. ¿Listo? El material acrílico nos da bastante firmeza, rigidez. Miren, no necesitamos de cartón ni nada por debajo. Estas son las hebras con las que trabajé los bigotes de Hello Kitty, pero nos da muchísima firmeza. Y también les estaré indicando cómo coser las orejitas para que no se nos caigan, sino que nos queden así paraditas. Ese es otro truquito que en el video les enseño. Está trabajado con la aguja 3 milímetros. Siempre trabajo con la 3.5, pero la 3 milímetros nos ayuda a que también quede un poco más firme porque tejemos más apretadito. Y con la aguja número 2.5 milímetros trabajamos los apliques, que es el moñito, la nariz de nuestros portalentes. Necesitaremos para este blanco, amarillo y rosa. Si quieres hacer el moñito rojo también lo puedes hacer, y para el de Kuromi negro, blanco y rosa, ¿vale? Vamos a estar necesitando también los ojitos de seguridad de 10 milímetros y quitándoles el tornillo con un cuchillo o un bisturí, el tornillo de seguridad, y lo podremos pegar con silicón caliente. Ahí les estaré indicando en dónde ubicar los ojitos de cada uno de los portalentes. También mis chicas saben que pueden descargar el patrón si lo desean y quieren apoyar mi trabajo. Pueden ir a mi cuenta Raverly, el enlace está en la descripción del video, y pueden descargar el patrón escrito para que lo guarden en su correo electrónico. También está allí todas mis redes sociales para que me etiquetes cuando subas el diseño terminado. Y también mis chicas pues puedan comentar, darle like, compartir, todos los cariñitos que quieran darle a este video para que podamos seguir subiendo más y más tutoriales. Me encantaría que lo apoyaras. Y así queda nuestro portalentes maravilloso. También sirve para otras cositas. Si no tienes lentes, sirve para depositar otras cositas, las agujas, las tijeras. Bueno, cuántas cositas no tenemos para depositar. Pero pues está muy viral que sea para lentes. Mis chicas, espero que les guste. Vamos a arrancar con el tutorial, con el paso a paso. Besitos, mi chica, siempre agradecida por ver todos mis videos, por darles tanto cariño, por suscribirse. Bueno, todo siempre vivo muy agradecida, mis chicas. Así que arranquemos con el tutorial. Vamos a empezar a tejer. Bueno, mis chicas, para arrancar con el portagafas de Kuromi, vamos a realizar en hilo blanco 21 cadenas al aire.
Cuando tengas las 21 cadenas al aire, vamos desde la segunda cadena a trabajar 19 puntos. Todo el portagafas lo vamos a trabajar en punto bajo. Todo en punto bajo. Y vamos a ir trabajando 19 puntos hasta llegar al otro extremo de nuestra tira de cadenas. Cuando ya tengas los 19 puntos, así como yo, vamos a trabajar en la última cadenita que nos queda 4 puntos. Y vamos a girar la pieza. 1, voy a ir escondiendo la hebra, 2, 3 y 4. Luego voy a trabajar ahora por la parte baja de las cadenas. Voy a trabajar por la parte baja de las cadenas 18 puntos hasta llegar al otro extremo de las cadenitas. Cuando llegues al final y termines los 18 puntos, en la última cadenita vamos a trabajar 3 puntos en el mismo lugar. En esa última cadenita 1, 2 y 3 y cerramos la ronda. Esta ronda número 1 que te debe quedar así, nos deben de quedar en total 44 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 2. Pasamos a la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a realizar el siguiente patrón. Vamos a comenzar tejiendo un aumento. Luego vas a tejer 18 puntos hasta que llegues al otro extremo. Cuando llegues a este extremo vas a tejer 4 aumentos seguidos y luego tejerás 18 puntos. Luego, para terminar, tejes 3 aumentos y cierras la ronda. Esa sería la ronda número 2 y vas a tener 52 puntos en total en la ronda 2. Bueno, mis chicas, cuando tengan esta ronda 2 terminada con los 52 puntos, vamos a pasar a la ronda 3. Desde la ronda 3 te voy a indicar hasta la ronda 7 cómo vamos a trabajar los aumentos y el patrón a repetir en cada ronda. Simplemente en cada una de las rondas debemos repetir una secuencia y un patrón para tener los puntos deseados. Vamos a trabajar en la ronda 3 el patrón D. Vamos a realizar lo siguiente. Primero vamos a hacer un punto y un aumento. Luego vamos a trabajar 18 puntos. Luego en la curva vamos a realizar un punto, un aumento por 4 repeticiones. Y por la otra parte trabajaremos 18 puntos y terminamos con un punto, un aumento por 3 repeticiones. Realizando esto vamos a tener 60 puntos. Y vamos a ir incrementando en cada una de las rondas, vamos a incrementar los puntos que hacemos en medio de los aumentos. O sea que en la siguiente ronda, que sería la ronda 4, vamos no a hacer un punto, un aumento, sino 2 puntos y un aumento. Y así hasta la ronda 7. Voy a indicarte cada una de las rondas y cuántos puntos debemos tener en cada una. En la ronda número 4 vas a empezar 2 puntos, un aumento, 18 puntos. Aquí vas a hacer siempre 4 repeticiones del patrón, 2 puntos aumento 4 veces, 18 puntos y terminas 2 puntos aumento 3 veces. Ahí tendrás 68 puntos. En la ronda número 5 vamos a hacer 3 puntos aumento por una sola vez, luego 18 puntos, luego 3 puntos aumento por 4 repeticiones en esta esquina, 18 puntos y terminas con 3 puntos aumento por 3 repeticiones. En la ronda 5 tendrás 76 puntos. En la ronda 6, mis chicas, 4 puntos aumento, luego 18 puntos, 4 puntos aumento por 4 repeticiones, 18 puntos y terminamos con 4 puntos aumento por 3 repeticiones.
tendremos 84 puntos. En la ronda 7, que es la última de aumentos, vamos a hacer 5 puntos aumento, 18 puntos, 5 puntos aumento por 4 repeticiones, 18 puntos y 5 puntos aumento por 3 repeticiones. Tendremos 92 puntos. Pero, mis chicas, vamos a tener en cuenta que estamos haciendo a Kuromi. Si estuviéramos haciendo a Hello Kitty, lo haríamos todo blanco. Pero como vamos a trabajar Kuromi, vamos a hacer de hilo blanco hasta la ronda número 4. A partir de la ronda 5, 6 y 7, trabajaremos con hilo negro. Cuando vayas a pasar a la ronda 5, vamos a cambiar a hilo negro. En este último punto vamos a cerrar. No lo vamos a cerrar con blanco, yo ya corté la hebra blanca y voy a cerrarlo con el hilo negro. Listo. Ahora sí voy a empezar a trabajar la ronda número 5. Como te indiqué anteriormente, en la ronda 5 vamos a hacer el patrón de 3 puntos, un aumento. Luego 18 puntos. 3 puntos, un aumento por 4 repeticiones, luego 18 puntos y terminamos 3 puntos aumento por 3 repeticiones. Y así hasta la ronda 7 con la secuencia o el patrón que te había explicado anteriormente. Cuando ya hayas terminado hasta la ronda 7, con los 92 puntos se va a ver así la base de nuestro portagafas. Lo que vamos a hacer a continuación es tejer una ronda, la ronda 8, de solo puntos deslizados, ¿vale? Vamos a tejer, esta vez si no voy a subir con una cadena, sino inmediatamente cierro la ronda y de una vez empiezo a trabajar en el siguiente punto, puntos deslizados. Los debes trabajar no tan apretados ni tampoco tan sueltos, porque se nos desforma la pieza, se nos enrosca, se nos encoge o se nos pone con vuelo y no queremos. Entonces vamos a hacer solo puntos deslizados por toda la ronda. Cuando hayas terminado toda la ronda de puntos deslizados o puntos rasos, se va a ver así y nos va a dar un poco de, nos queda un poco plano y de más firmeza, nos da firmeza. ¿Qué vamos a hacer ahora en la ronda 9? Vamos a buscar el primer punto de la ronda 7 y encima de ese primer punto debe estar el punto raso que hemos hecho a continuación, que hicimos en esta última ronda. En esta ronda vamos a tomar la hebra trasera del punto raso, no vamos a tocar el punto bajo. Vamos a tomar la hebra trasera del punto raso y de ahí comenzamos la ronda número 9. Vamos a realizar, tomando solo esa hebra trasera, los mismos 92 puntos que ya tenemos. En esta ronda solo tomando la hebra trasera de los puntos rasos. Y cuando termines esta ronda, trabajarás la ronda 10 y 11 realizando los mismos 92 puntos, pero ya tomando todo el punto normal. Vamos a hacer hasta la ronda 11 con esos mismos 92 puntos. Bueno, mis chicas, cuando hayan terminado ya la última ronda, la ronda número 11, vamos a cortar la hebra. Vamos a esconderla con la aguja lanera en todos los puntos que tengan en la parte de atrás. Así queda ya con las rondas de alto. Listo, justo queda preciso para poner nuestras gafitas. Dejamos esta pieza a un lado y vamos ahora a trabajar las orejas. Para las orejitas vas a necesitar hacer dos exactamente iguales. Yo voy a tejer la segunda contigo y vas a trabajar la otra exactamente igual de hilo negro. Vamos a grabar las orejitas. Primeramente vamos a hacer una y ustedes tejen la otra. Vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico
y pasamos a la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar los mismos 6 puntos. Trabajamos los mismos 6 puntos que ya tenemos desde la ronda 1. No vamos a hacer aumentos todavía. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos la ronda con 6 puntos. Cerramos la ronda, pero teniendo en cuenta cerrarla por el derecho, ¿no? Que no te estemos trabajando por el revés, sino por el derecho. Entonces volteamos la pieza de esta forma y vamos a pasar a la ronda número 3. Pasamos a la ronda 3. Ya corté la hebra interna y en la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y una disminución. Y lo vamos a hacer por 2 repeticiones. Un punto y una disminución. Nos quedan en total 4 puntos. Pasamos ahora a la ronda número 4, donde vamos a hacer aumento en todos los 4 puntos. Vamos a hacer un aumento. Debemos fijarnos que no traspasemos la aguja hasta el otro lado para que no se nos cierre la ronda. Mi segundo aumento, mi tercer aumento y por último debemos hacer un cuarto aumento. En total van a quedar 8 puntos. Esta será la ronda 4. Pasamos a la ronda 5. En la ronda 5 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Un punto, un aumento, así hasta terminar toda la ronda. En total te deben de quedar 12 puntos. Y haremos la ronda 6 con los mismos 12 puntos que ya tenemos. Cuando termine la ronda 6 pasamos a la ronda 7. Te voy a dar las indicaciones de esas rondas para que las trabajes y hagas aumentos de patrón. ¿Listo? Entonces en la ronda 7 el patrón de esa ronda va a ser 2 puntos y un aumento. Eso es lo que vamos a repetir por toda la ronda. 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento hasta terminar la ronda. Y te quedan 16 puntos. Luego en la ronda 8 vas a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento hasta terminar. 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento hasta que te den 20 puntos. Y en la ronda 9 comenzamos a hacer disminuciones. ¿Listo? Voy a irles dando las indicaciones. En la ronda 9 hacemos 3 puntos y una disminución. 3 puntos y una disminución hasta terminar. Y te quedan 16 puntos. En la ronda 10 vas a hacer 2 puntos y una disminución. Y vas a repetir toda la ronda 2 puntos, una disminución como patrón. Y te quedarán en la ronda 10 12 puntos. En la ronda 11, que ya es la última que trabajamos, hacemos un punto, una disminución. Un punto, una disminución todo el tiempo y te quedan 6 puntos. Y ahí estarías terminando la primera orejita. Ya te muestro cómo te debe de quedar. Esta la estoy terminando. Me faltan unas rondas que les acabo de indicar. Así nos queda la orejita ya terminada. Dejas la hebra larga para que la cosamos a la pieza base de nuestro portalentes. Así nos queda. Cuando ya tengas terminadas las 2 orejitas, vas a dejar la hebra larga para coser a la pieza número 1, la base de nuestro portagafas. Vamos a coserla de la siguiente manera. Primero vamos a cerrar la abertura
Y esto lo vas a hacer exactamente igual con las orejitas de Hello Kitty, que como te dije al inicio, al final te voy a dar las indicaciones de cómo es el patrón para que tejas las orejas de Hello Kitty. La base es exactamente igual, solamente cambiamos de color. Hello Kitty es totalmente blanca. Acá vamos a cerrar la abertura con la aguja lanera utilizando solamente las hebras internas. Las hebras externas de los puntos no las vamos a tocar, ¿listo? Cerramos esa abertura y al coser vamos a agarrarnos del último punto de la última ronda. Así que vamos a tomar la hebra delantera que nos queda de la orejita y cosiendo, tomando las dos hebras de nuestros puntos bajos de esa última ronda, vamos por ahí a coser nuestras orejitas. La ubicación, eso tú lo determinas, si quieres ponerlas acá, más separadas, más juntas, eso ya es de acuerdo a tu gusto. Para los ojitos, yo he tomado los ojitos de 10 milímetros y le he quitado los tornillos y los voy a pegar con silicón caliente, ubicados en toda la primera ronda de nuestra base y no tan separados. Para Hello Kitty sí los separamos un poco hacia los extremos de nuestras 21 cadenas iniciales, pero para Kuromi los unimos un poquito más, no los separamos tanto y vamos ahora a tejer la naricita para pegarla también aquí y hacer el bordado de sus ojitos. ¿Listo? Para trabajar la nariz vamos a tomar un hilo rosa y vamos a realizar todo dentro de un anillo mágico. Yo he cambiado de numeración de aguja y ahora estoy trabajando la número 2.5 milímetros para que me quede un poco más pequeña y más ajustada. Vamos a trabajar dentro del anillo mágico, subimos con 2 cadenas y trabajamos primero 2 medias varetas o punto bajo alto. Luego trabajamos 2 puntos altos, seguido hacemos 2 medias varetas nuevamente y terminamos con 2 puntos altos. En total tenemos 8 puntos. Cerramos el anillo mágico bien ajustado y cerramos la ronda. Nos tiene que quedar un pequeño óvalo que vamos a pegar a nuestra base de portagafas, no por el derecho sino boca abajo por el revés, de esta forma. Aquí tenemos las orejas, aquí tenemos la base, los ojitos los vamos a pegar y justo la naricita, ya cuando hayamos escondido las hebras, yo la voy a pegar con silicón caliente, pero tú la puedes coser. Y así podremos poner las gafas acá, ya habiendo cosido, pues las orejitas. Así nos queda, mi chica, ya cosiendo las orejitas como te indiqué. Y los ojitos vamos a pegarlos dejando unos 8 puntos de separación entre ellos. Vamos a poner con hilo negro una pequeña línea abarcando 2 puntitos recta y luego una diagonal hacia abajo, una ronda, para crear esta simulación de pestañas. Yo pierdo hebra por debajo entre los puntos y saco la aguja justo en el lateral del ojito, ¿vale? La naricita la pegamos con silicón caliente justo donde termina el tono blanco y así nos queda. Para el bordado vamos a ubicarnos justo en el punto central guiándonos por la nariz. ¿Listo? Una rondita por encima de la última o la primera de negro que trabajamos. Y por ahí introducimos la aguja. Yo he perdido la hebra rosa por detrás. ¿Listo? Y justo la saco en el punto central guiándonos por la nariz que ya la tenemos pegada. Luego pasamos por el otro agujero del mismo punto, haciendo una pequeña línea. Luego hacemos una encima diagonal, un punto más allá, en la ronda de encima, pero un punto diagonal, de arriba a abajo.
y volvemos a sacar por la misma donde estamos. Luego otra diagonal por encima de la ronda más arriba, pero en forma diagonal. Y luego pasamos por la siguiente en la forma recta por el siguiente punto y nos devolvemos para que nos quede la línea completamente recta. De esta forma, así vamos. Ya hicimos un lateral. Vamos ahora a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer como un hexágono o como lo quiera llamar, formando como las líneas entre los puntos de una ronda arriba, de otra ronda abajo, así hasta formar pues el círculo o el óvalo que necesitamos para trabajar. De esta forma vamos ahora a rellenarlo y hacer unas lineecitas acá abajo. ¿Cómo lo rellenamos? Pues vamos tupiendo, mis chicas, vamos tupiendo. Puede ser de arriba abajo en línea o puede ser así como lo veníamos haciendo, solo que repitiendo por varias ocasiones. ¿Listo? Entonces yo voy a repetir lo mismo que vengo haciendo de un extremo a otro, más adentro, para que miren se empiece a rellenar. ¿Listo? Muy fácil. Se nos empieza a rellenar la figura. Lo voy a atravesar de un extremo a otro y ahí ya se va rellenando. Al terminar de rellenar el circulito vamos a hacer unas lineecitas de hilo negro simulando los ojitos y listo. Terminaríamos ya completamente y vamos ahora, mis chicas, les voy a dar las indicaciones para trabajar el portalentes de Hello Kitty. El de Hello Kitty, la base, mis chicas, es exactamente igual, solamente que vamos a trabajarlo todo en tono blanco. La nariz exactamente igual, solo que vamos a trabajarla con hilo amarillo. Los ojitos van ubicados 3, 6, 9, 12 puntos de separación, casi en los extremos de nuestras cadenas iniciales. Y las rayitas pues las hice con hilo negro doble hebra para que se vean un poquito más y queden un poquito más resaltadas. El lacito, voy a darles las indicaciones. El lacito dentro de un anillo mágico vas a introducir 4 cadenas. Luego tejes 3 puntos altos dobles, 4 cadenas y haces un punto deslizado dentro del anillo mágico. Luego repite lo mismo, 4 cadenas, 3 puntos altos dobles, 4 cadenas y terminas con punto deslizado en el anillo mágico. Lo cierras y ya queda nuestro lacito. Solamente darle un poquito de hilo, vueltitas con el hilo en el centro y pegarlo con silicona a las orejitas. Las orejitas de nuestro Hello Kitty es un poquito triangulares como un conito, entonces vamos a trabajarlas de la siguiente manera. Las orejitas vamos a hacerlas en blanco, partiendo desde un anillo mágico con 6 puntos. En la ronda 2 vas a trabajar el patrón de un punto, un aumento, repitiendo hasta el final para que te queden 9 puntos. En la ronda 3 trabajas esos mismos 9 puntos. En la ronda 4 vas a hacer el patrón de 2 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final te quedan 12 puntos. En la ronda 5 haces 3 puntos, un aumento como patrón y repitiendo hasta el final te quedan 15 puntos. En la ronda 6 haces 4 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final te quedan 18 puntos. En la ronda 7 hacemos 5 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final, te quedan 21 puntos. Y en la ronda 8 solamente haríamos 6 puntos, un aumento, repitiendo ese patrón hasta el final, hasta que nos queden 24 puntos. Y así se hacen las orejitas. Las cosemos exactamente igual como hicimos aquí, con Kuromi, que solamente tomamos la hebra delantera y los últimos puntos de la ronda de base
para pegarlas, para coserlas. Con la aguja lanera ir pasando puntadas. Y es lo único que sería de diferente. Listo, y ya quedan nuestros dos portagafas súper fáciles de trabajar, súper rápidos. Ya tenemos los dos, así que gracias por ver, mis chicas. Gracias por acompañarme. Voy a darles los últimos detalles. Bueno, mis chicas, así ya nos ha quedado terminado nuestro video, nuestro tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, mis chicas, que les agradezco si me etiquetan cuando lo suban. También, mis chicas, que si quieren descargar y apoyarme descargando el patrón, también lo pueden hacer. Los enlaces están en la descripción. Y también que comentes qué otro diseño te gustaría que trabajáramos con este mismo patrón de portalentes o portagafas. Escribe en los comentarios y el que tenga más me gusta o más like, pues lo estaremos haciendo en un video próximo. ¿Listo? Y espero que lo hayan disfrutado, mis chicas, que hayan tejido este maravilloso proyecto, que lo compartas y como siempre, mis chicas, muchas gracias por ver el video hasta acá. Besitos y abrazos y nos vemos en la siguiente oportunidad. Bye, bye.